muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les habla nuevamente Nikos Ricoy desde el Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. En el día de hoy empezaremos una serie de estudios sobre el tema de las bienaventuranzas, analizando una a una cada bienaventuranza y dándole un enfoque diferente que, por otro lado, no es más que el único enfoque que puede y debe tener. Siempre se han enseñado las bienaventuranzas desde el punto de vista moral o desde la óptica religiosa, pero pocas veces vosotros podréis encontrar una enseñanza de las bienaventuranzas con el fondo del Evangelio. De hecho, os animo a buscar alguna prédica del tema que así lo enfoque, y si lo hay, precisamente bienaventurado es ese pastor que lo hace correctamente, porque en el día de hoy proliferan una enormísima cantidad de pastores que en sus prédicas se olvidan y no saben dos elementos claves a tener en cuenta en sus prédicas. El primer elemento es que caen en el error de predicar a toda la audiencia como si todos fueran creyentes. El segundo error que cometen el 99% de los predicadores, en el 99% de las prédicas y en el 99% de las iglesias es que jamás redirigen sus prédicas hacia el Evangelio, siendo que el Evangelio es lo que le da sentido a cada pasaje de la Biblia. Sin Evangelio ninguna prédica tiene cohesión ni sentido. Es una mala predicación, una predicación incompleta, moralista, bíblica sí, pero errada, incompleta, como hemos dicho antes. Así que si algún pastor o expositor bíblico nos está escuchando, le ruego que tenga en cuenta estos conceptos en su homilética para que su exposición sea verdaderamente como la que hizo el Maestro aquí en las Bienaventuranzas, del cual tomamos modelo y ejemplo. Iniciemos nuestro viaje, bienaventuranza a bienaventuranza, analizando expositivamente cada versículo de Mateo capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 12. No te pierdas, estimado oyente, las bienaventuranzas y analiza al escucharlas cuántas tienes y cuántas te faltan, o si en verdad no tienes ninguna porque te las han enseñado desde el ángulo equivocado, quizás moral, quizás religioso. Nosotros lo haremos desde el ángulo del Evangelio subyacente, es decir, en cada bienaventuranza encontraremos escondido el sentido de ella solo con el Evangelio. Al estudiar esta parte de la Escritura, veremos un patrón que siempre se cumple o se repite en cada bienaventuranza, y es que algo interno produce algo externo en el futuro. O dicho de otra manera, algo no material producirá en el futuro algo material. Los predicadores falsos de la prosperidad del día de hoy, que proliferan como hongos por todos lados, invierten este orden, para demostrar precisamente que son falsos, porque Jesús nunca promete nada material en la tierra, sino solo en la eternidad en su reino, con la condición de tener todas las bienaventuranzas, que solo son posibles por medio del Evangelio. Los predicadores del día de hoy son totalmente anti-bienaventuranzas, son realmente lobos desdichados. La superlarga palabra bienaventuranza o bienaventurados, en términos populares, significaría algo así como felices o dichosos, con lo cual, al escuchar el análisis de ellas, tendremos que concluir que el Señor Jesús te está diciendo que analices si eres actualmente dichoso o desdichado, bienaventurado o desventurado, felices espiritualmente o infelices bíblicamente. Habiendo hecho esta breve introducción, vayamos pues a la lectura de los dos primeros versículos de Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose vinieron también a él sus discípulos, y entonces, abriendo su boca, les enseñaba. La evidente enseñanza de estos versículos 1 y 2 de Mateo 5 es que cuando un predicador se pone a enseñar la palabra de Dios, debe tener obligatoriamente en cuenta que delante de él hay siempre dos grupos de personas ante él y ante Dios. Es decir, Dios cataloga a las personas en dos grupos. Uno, el grupo de la multitud, que podríamos definir como los inconversos, y otro, el grupo pequeño de discípulos, es decir, el grupo de convertidos por medio de la fe en el Evangelio. Dicho de otra manera, en toda audiencia siempre hay cabras y ovejas, perdidos y salvos, creyentes o inconversos. Ante lo cual te pregunto, estimado oyente, ¿en qué grupo estás ahora y por qué estás en ese grupo? Si estás en el grupo de la multitud perdida, ¿qué haces aún ahí? Si estás según tú en el grupo de los discípulos, ¿cómo has hecho para llegar ahí?
porque para ser del grupo de los discípulos, ovejas o convertidos, solo se puede acceder por medio del verdadero evangelio. Por lo tanto, primero, todo predicador que no especifica a su audiencia que delante de él siempre hay dos grupos, ese no es un buen predicador. Y segundo, todo predicador que no expone mínimamente el evangelio en su prédica, sea esta cual sea, tampoco es un buen predicador. Así que a partir de ahora, estimado oyente, cuantas veces escuches una prédica de alguien, sea en grupo, en casas, en iglesias o de forma individual, analiza cómo predica ese pastor. Porque ya tienes los dos filtros bíblicos que muestra aquí en Mateo para diferenciar un lobo de un buen pastor. Entremos ahora, y de forma muy breve, en el análisis expositivo básico de las bienaventuranzas. Primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Preguntamos, ¿cuándo una persona se ve por primera vez verdaderamente pobre de espíritu? ¿Qué es ser pobre de espíritu? Porque el hombre es innatamente pobre de espíritu. Estimado oyente, ¿cuándo te has visto alguna vez pobre de espíritu? Porque uno se ve por primera vez pobre de espíritu solo cuando alguien le predica la mala noticia del Evangelio con todos sus pecados, haciéndole ver sus deudas impagables al cielo, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Es ahí cuando, viendo su miseria y pobreza vagabunda, recurre a la buena noticia del Evangelio. Miles de predicadores exponen este versículo de forma moral, pero como vemos, Jesús no habla de pobres morales en esta bienaventuranza, sino de pobres en espíritu. Ni tampoco habla de pobres materiales, como hace alguna iglesia hereje, sino que claramente se habla en términos espirituales. Dichosos aquellos que se les ha predicado correctamente la mala noticia del verdadero evangelio para que se vean pobres de espíritu y luego hayan corrido velozmente a buscar el pago en la buena noticia del evangelio. Esta primera bienaventuranza solo tiene sentido si en el fondo subyace el verdadero evangelio, porque para verte pobre de espíritu, alguien tiene que mostrarte cuántas deudas específicas tienes delante de Dios, como por ejemplo, miles de malos pensamientos, montones de mentiras, infinidad de malas actitudes, cientos de envidias, cuántos juramentos y promesas no cumplidas, robos, venganzas, rebeldías, disputas, avaricias, codicias, arrogancias, amarguras, desobediencias a los padres, vagancias y perezas, gritos, peleas, pleitos, insultos, traiciones, murmuraciones, iras, malicias, maldiciones, burlas, palabras sucias, maltratos, machismos, borracheras, celos, desprecios, enojos, rencores, imprudencias, hechicerías, blasfemias, idolatrías, adulterio, divorcio, infidelidad, orgullo, herejía, ingratitudes, fornicaciones, inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, la insensibilidad, el racismo, las deudas, las adivinaciones, la calumnia, la superstición, la insolencia, los afanes, el odio, las injusticias, la cobardía, la soberbia, la sensualidad, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, los chismes, el perjurio, el desorden, el interés, el engaño, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio, la glotonería, la incredulidad, el despilfarro, el aborto, la extorsión, la vanidad, la ansiedad, el egoísmo, el pesimismo, la depresión, la parcialidad, el estropear el cuerpo, la insensatez, el temor y cosas semejantes a estas. Las que han practicado estas cosas son pobres y miserables de espíritu y están en deuda delante de Dios. Casi 100 pecados concretos, estimado oyente, que por hacerlos, creerlos, pensarlos o desearlos, hacen al hombre pobre, deudor y miserable delante de Dios, una deuda impagable. Pero por medio de la buena noticia del Evangelio puedes tener el pago de toda esta pobreza y miseria. La Biblia establece que para ser rico en el reino eterno hay que verse pobre de espíritu en la tierra.
Un mensaje totalmente contrario a las iglesias falsas de la prosperidad que engañan diciendo hoy que hay que ser rico en la tierra para también ser rico en el cielo. Porque dicen que si uno no es próspero en la tierra, no irá al cielo, porque no ha tenido fe en la tierra. Esa es la falsedad de las iglesias materialistas de la prosperidad, de las iglesias de los milagros y las sanidades del día de hoy, unas iglesias falsas. En resumen, bienaventurado es solo aquel que ha visto su miseria cuando alguien le ha compartido la mala noticia del Evangelio de forma específica, para luego ver con la buena noticia el maravilloso pago total de sus deudas que lo hacían miserablemente pobre y deudor ante Dios. Pero ahora todo ha sido cancelado por medio del pago de la justicia de la cruz. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuándo, estimado oyente, has llorado por primera vez tus pecados sacados a luz uno por medio de la mala noticia del Evangelio, como habíamos visto antes? ¿Y cuándo has llorado luego, pero de gozo, por la buena noticia del Evangelio? Los que lloran en este pasaje no son aquellos que lloran por un fracaso sentimental, ni lloran por una desgracia financiera, ni lloran por muerte de un ser querido, ni porque les va mal en la vida, o por 1000 cosas de la tierra que no nos gustan y nos hacen llorar. No. Aquí los dichosos son los que lloran sus pecados por descubrir su miseria y el destino que les espera. Pero, como hemos dicho, luego lloran de gozo por haber sido librados de tal destino eterno al conocer la buena noticia del Evangelio. Jesús dijo que el infierno es un llanto y crujir de dientes. Aquellos que ven sus pecados y lloran su perdición aquí en la tierra, no llorarán allí eternamente. Siempre en cada pasaje de la Biblia, y más en este de las bienaventuranzas, subyace debajo la realidad tácita del Evangelio, sin el cual estos pasajes no tienen ningún sentido espiritual. Falsos son los predicadores que enfocan esta bienaventuranza y las demás desde el ángulo sentimental, emocional o moral. Eso es falso. Estos pasajes solo se refieren a la parte espiritual del hombre y al Evangelio. 1000 predicadores lo hacen mal. Los que lloran son aquellos que han visto su fracaso día tras día, semana tras semana, año tras año, pecando cada día. Los que lloran son aquellos que se dan cuenta que no pueden por sí mismos agradar a Dios. Son aquellos que se ven perdidos por sus 1000 pecados. Son aquellos que ven la santidad de Dios en contraposición a su inmundicia moral. Llorar es bueno y necesario, si es por causa justa, si es por tus pecados, cuando alguien te presenta el Evangelio. Los que aquí lloran con estos dos llantos, el de la mala noticia y el de la buena noticia, son los únicos que serán consolados en la eternidad por haber llorado en la tierra, primero por tristeza, por su perdición, y segundo por haber llorado de gozo al ver la salvación. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuándo, estimado oyente, has visto quebrado, amansado y doblegado tu orgullo ante Dios por causa de tus pecados? ¿Cuándo has visto que no puedes salvarte por ti mismo, que no puedes hacer nada para conseguir cambiarte y salvarte? ¿Cuándo has caído en la cuenta de que no puedes cumplir la ley al 100% y eso te hace culpable? ¿Cuándo por primera vez el Señor te quebró haciéndote ver tus pecados y tu naturaleza arrogante por medio de la mala noticia del Evangelio? Si no ha sido así, estimado oyente, no eres manso, sino soberbio, porque aún vives en tus pecados. Esta bienaventuranza no tiene sentido si se predica desde el ángulo moral, porque la mansedumbre es sólo fruto del Espíritu Santo, y para dar ese fruto sólo es posible por medio de la conversión que la da el verdadero Evangelio. Por lo tanto, estimado oyente, siempre volvemos al mismo punto. Todas estas bienaventuranzas no tienen sentido sin el fondo del Evangelio, porque, en este caso, el Evangelio es el que te amansa de tantos años de orgullo y rebeldía ante Dios, andando en tus pecados, en tus caminos y en tus pensamientos. Solo una persona amansada por el Espíritu Santo en la conversión podrá tener la confianza del Señor para heredar la administración de la tierra eterna. Repito,
Solo una persona amansada por el Espíritu Santo en la conversión podrá tener la confianza del Señor para heredar y administrar la tierra eterna. Si no ha sido amansado por la mala noticia del Evangelio y no ha sido limpiado por la buena noticia del Evangelio, no habrá entrada en el reino de Dios. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuándo, estimado oyente, te has visto por primera vez esquelético, anoréxico por dentro, por no haber comido nunca la verdad? Por haberte alimentado año tras año con comida espiritual adulterada. ¿Cuándo se despertó por primera vez el hambre espiritual al verte enfermo espiritual y camino de la muerte espiritual? El hambre se despierta cuando alguien me muestra en el espejo de la mala noticia del Evangelio la cantidad de gusanos, de pecados que me consumen, y a la vez me muestra el estado calamitoso de mi naturaleza ante Dios, un estado esquelético, un estado de hambruna de muerte. Así están llenas las iglesias, y así dan de comer los falsos pastores, comida basura, comida adulterada, es decir, doctrina falsa. Cuando alguien nos muestra la anorexia espiritual en la que estamos, es ahí cuando empezamos a tener hambre de comer de la buena noticia, para quedar sanos espirituales y ser saciados con la maravillosa noticia del Evangelio, donde en la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Ahí es cuando se despierta el hambre por primera vez para comer del pan de vida, el Evangelio verdadero, el Evangelio de la justicia. El Evangelio, en su mala noticia, muestra lo enfermo y esquelético que estamos. El Evangelio, en la buena noticia, es el pan de vida que nos sana y nos sacia, la noticia de la justicia de la cruz. Una vez más, vemos que esta, como todas las bienaventuranzas, no tienen sentido en sí sin el fondo y entorno redireccionado del Evangelio. Quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es un misericordioso? ¿Cuándo soy por primera vez misericordioso y cuándo por primera vez recibí misericordia? Misericordia es una palabra compuesta que significa tener corazón hacia la miseria de otro. Misericordia recibo por primera vez cuando me acerco a Dios, habiendo visto todos mis pecados por medio de la mala noticia del Evangelio, y recibo misericordia por medio de la buena noticia del Evangelio verdadero. Solo cuando uno ve la misericordia recibida, solo ahí es cuando sale a dar misericordia a otros. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque antes ellos recibieron misericordia. Por eso estamos aquí, estimado oyente, compartiendo contigo este Evangelio por haber recibido un día a nosotros la misericordia de Dios a través de la justicia que Dios descargó en la cruz para poder perdonarnos, porque sin justicia no hay misericordia, si no, esa misericordia sería una injusticia. Repito, sin justicia no hay misericordia, si no, esa misericordia sería una injusticia. Para que Dios pueda ser misericordioso conmigo, antes debe ser implacable contra su Hijo. Para que Dios pueda ser misericordioso conmigo, antes debe haber sido implacable contra su Hijo. Por eso, en la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Cuando vemos todo esto, salimos a las calles, plazas y en toda la red a proclamar esta bienaventuranza. Antes éramos altivos, autosuficientes, duros, reacios, tercos, independientes, soberbios, arrogantes, egoístas, cómodos, viviendo en apariencia y para uno mismo, con corazones desobedientes. Pero ahora, habiendo visto los pecados y la justicia de la cruz, tenemos la misma misericordia hacia los perdidos que un día la tuvo el Señor con este perdido. Sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuándo por primera vez ha sido limpiado tu corazón, estimado oyente? ¿Cómo se limpia un corazón de más de 1000 pecados en toda la vida? Digamos, ¿arrepintiéndose? No, esa no es la forma de recibir el perdón de los pecados.
¿Pasando al frente y repitiendo una oración? No. ¿Aceptando a Jesús en el corazón? No. ¿Creyendo simplemente en Jesús? No. ¿Mojándose en agua, o sea, bautizándose? No. ¿Dejando de pecar? No. ¿Haciendo ahora las cosas bien? No. ¿Haciendo obras buenas? No. ¿Quieres saber cómo se limpia el corazón de tantos pecados para un día poder entrar en el reino de Dios, estimado oyente? Escucha entonces el Evangelio verdadero en nuestro canal y verás cómo se perdonan los pecados de tu corazón. Solo el verdadero Evangelio limpia el corazón de pecados para un día poder ver a Dios. Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador para que el Señor lo declare bienaventurado e hijo? Un pacificador es una persona que, primero, ha visto que era enemigo de Dios por causa de sus pecados. Segundo, ha hallado paz con Dios por medio del Evangelio. Y tercero, ahora comparte ese Evangelio con los que no tienen paz. Ese es un pacificador. Nosotros en este ministerio somos pacificadores porque sabemos cómo reconciliar a las personas con Dios por medio del Evangelio, para que tengan paz en la conciencia y sean limpios de las culpas de su alma. Siempre volvemos al mismo punto. Ninguna bienaventuranza tiene sentido sin el fondo del Evangelio. Así es como se predica, y no de forma moral, intelectual, emocional o material, sino de forma espiritual. Para uno poder llevar la paz al alma del pecador, antes uno debe haber sido pacificado y haber hallado paz en el alma. Sólo así podrá ayudar a los que están en guerra interior, sin paz, sin salida, en tortura, en depresión, en desesperanza, en carga, en angustia, en insomnio, en tristeza, en agonía y sobre todo en rebeldía y enemistad ante Dios. Así dice el Nuevo Testamento, que el hombre, antes de la conversión por medio del verdadero Evangelio, es enemigo de Dios, y sólo por medio de ver su rebeldía y creer en la buena noticia del Evangelio, esa persona pasa de ser enemiga de Dios a tener paz con Dios, y entonces ser hijo de Dios. Sólo el Evangelio te da paz en la conciencia, nos reconcilia con Dios y te convierte de delincuente en hijo de Dios. Octava bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay mucha gente perseguida en el mundo, muchos que incluso son perseguidos por defender la justicia social, la justicia de precios, la justicia ecológica, o por predicar otras religiones y otros evangelios. Pero no es a esos a los que Jesús se refiere aquí, sino a los que son perseguidos por causa de la justicia del Evangelio, y el Evangelio de la justicia. El centro de toda la Biblia es el Evangelio. El centro del Evangelio es la justicia de la cruz. Por ende, el centro de toda la Biblia es la justicia divina. Solo son bienaventurados ante Dios aquellos que son perseguidos por predicar el verdadero Evangelio de la justicia de la cruz y predican como nosotros en contra de los falsos evangelios del día de hoy. Evangelios como el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de milagros y sanidades, un evangelio materialista, sensacionalista, o un evangelio religioso que no es el evangelio centrado en la justicia de la cruz. Todo eso es falso, no es justicia, es injusticia. También está el falso evangelio de las obras buenas, obras de misioneros abnegados que para ganar el cielo sufren lo indecible, pero inútilmente, porque esa persecución no vale de nada ante Dios. Si te persiguen por defender la justicia social, si te persiguen por defender a los animales, si te persiguen por defender a los pobres, si te persiguen por defender una causa política, si te persiguen por defender unas ideas, si te persiguen por defender un evangelio falso, por esa persecución no esperes entrar nunca al reino de los cielos. Solo el verdadero evangelio tiene como centro la justicia, como cuando Pablo dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 17, en el evangelio se revela la justicia de Dios. Ahí sí hay bienaventuranza. ¿Y a qué justicia se refiere Pablo allí en Romanos 1:17, que coincide con la bienaventuranza de Jesús en Mateo capítulo 5? Pues a la justicia que debe recibir el pecador como delincuente que es,
por haber ofendido a Dios con sus delitos y pecados, porque la Biblia presenta el Evangelio como una cuestión jurídica, donde el hombre es infractor y culpable, y Dios es el legislador y juez justo. Por lo tanto, el verdadero Evangelio consiste en presentar a los hombres dos noticias, como si estuviéramos en una sala de justicia. La primera y mala noticia es que el hombre está totalmente condenado. Primero por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y también por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es. Pero por otro lado, el hombre enfrente tiene a Dios, que es un juez justo y santo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y también debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con todo esto dicho, el hombre frente a Dios tiene un grave problema. El juicio y la ira de Dios están sobre él. Entonces, ¿cómo librarse de esta situación? Los pecados demandan justicia. Por lo tanto, si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero si la justicia cae sobre otro, entonces hay esperanza. La buena noticia es precisamente, estimado oyente, que la justicia cayó sobre otro. En la cruz, el Padre descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer su justicia eterna. Justicia e ira que uno mismo merece recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera, primero cancela la justicia divina contra el hombre, y luego retira la ira de Dios sobre el hombre. En conclusión, Dios manda a todo hombre que, primero, se arrepienta de la mala noticia, es decir, que reconozca y abandone sus pecados y que también reconozca que tiene una naturaleza mala. Segundo, Dios manda que el hombre crea y confíe en la obra de justicia hecha en la cruz, o sea, lo que hemos dicho de la buena noticia. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia hecha en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, ahora sí el hombre puede entrar en la gloria de Dios. Y por último, recordar que la resurrección de Jesús es la evidencia de que Jesús nunca pecó, y que Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. La resurrección es el complemento y el sello de la buena noticia de la cruz. Si uno es perseguido por predicar esto, entonces sí entrará en el reino de los cielos, como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Estimado oyente, me siento bienaventurado en haber compartido contigo estas bienaventuranzas. Para cualquier comentario, aporte, pregunta y demás, escríbenos. Les ha hablado desde España Nikos Ricoy, desde el Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra.